vida mañana. Tal como decían los secretos de pasillo y los rumores, finalmente el ministro Mario Desbordes presentó su renuncia. Lo mismo hizo también el ahora expresidente del Banco Estado, Sichel. Provocando un ajuste de gabinete en el gobierno, un nuevo ajuste de gabinete en el gobierno de Sebastián Piñera a partir de la renuncia de Mario Desbordes, que va a asumir un liderazgo primero en la Convención Constituyente y posteriormente, tal vez antes, a esta altura no se sabe, una carrera presidencial representando a su partido Renovación Nacional. Se sabía. Se sabía, y aquí a Mario Desbordes le preguntamos cuando estuvo hace como tres semanas tal vez en el programa si tenía pretensiones de ser candidato a la presidencia y dijo que sí, que no sabía cuándo era el momento. Se adelanta por la presión del partido y lo que iba a hacer a comienzos de enero finalmente termina siendo el día de hoy. Yo creo, Juli, que Mario Desbordes parte la carrera presidencial 600 metros atrás. Y digo 600 metros porque cuando él asume defensa en julio, pierde, a mi juicio, 6 meses, en donde él estaba bien posicionado a partir de su apertura al retiro del 10%. Pero eso no quiere decir que por partir más tarde no tenga chances de ganar. Hay muchas cosas que analizar. Ahí vemos el titular de Radio Bio Bio que dice: Piñera ajusta gabinete tras bullada salida de Desbordes y reedita la figura de biministro en relación a quienes lo van a reemplazar a él, precisamente, que asume Valdo Procurica. Claro, exactamente. Valdo Procurica va a ser el nuevo ministro de Defensa, deja de ser ministro de Minería, y los cambios de gabinete no serían los únicos que se registran durante la jornada de este viernes, pues también el presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, dejó su cargo para anunciar una posible candidatura presidencial. Además, el ministro de Minería ahora pasa a ser Carlos Llorbet, quien quedará como biministro de Energía y de Minería. Lo de Mario Desbordes se venía hablando hace muchas semanas, era un rumor de pasillo, y anoche ya empiezan a encenderse las alarmas. Ayer en la tarde se había dicho que Mario Desbordes ya comenzó a retirar algunas pertenencias de su oficina en defensa y que había presentado su renuncia, que se iba a concretar el día viernes. Y de hecho, ayer por la tarde hubo una ceremonia de juramento, una ceremonia en la escuela militar en donde estaba justamente el presidente y el ministro de Defensa. Ahí evidentemente que conversaron, al menos se saludaron. Y finalmente el cambio se concreta hoy. Se adelanta la carrera presidencial en el oficialismo. En Chile Vamos, a partir de la presencia de varios candidatos. En la ex Concertación hasta ahora no hay mucho donde buscar, más allá de las primarias que se deslizan en algunos partidos, porque hay otros que no tienen figuras claras. Ya está con alcaldesa, nosotros. ¿cómo está usted? Sí, pues está con nosotros la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao. Vamos a estar hablando respecto a un tema de vivienda en su comuna, pero me gustaría saber su opinión de lo que pasó hoy día, una mañana tremendamente movida en La Moneda con la renuncia de Sebastián Sichel, que dejó al patito ahí medio cojo. Medio cojo, definitivamente, y lo propio con Mario Desbordes, que finalmente se concreta su renuncia. Sí, bueno, son estos rumores que venían hace días y que en realidad se concretan. Yo en la mañana andaba en terreno, así que como que a la hora del almuerzo recién vine a enchufarme un poquito de lo que estaba pasando cuando pasé por la oficina, pero en la práctica creo que está bien. O sea, finalmente si hay personas que tienen intereses, intenciones de asumir otras tareas, otros desafíos, me parece bien que no estén en el gobierno, que no ocupen el cargo, digamos, para aquello. Y yo creo que también es importante sincerar políticamente cuáles son esas aspiraciones, porque finalmente son cargos muy importantes, y en ese sentido tanto Sebastián Sichel como el ministro Desbordes ya lo habían manifestado hace tiempo. Entonces creo que está bien que se sincere y se haga para que el gobierno además pueda seguir desarrollando su tarea, porque si no la pregunta permanente, oiga, ¿y usted cuándo se va? Y usted en vez de terminar haciendo su gestión, y eso yo creo que al gobierno tampoco le conviene, porque en la práctica termina desviando la atención de las tareas, metas, etcétera, y cada vez que tiene una entrevista le van a preguntar, oiga, ¿y usted es candidato o no es candidato? Entonces al gobierno tampoco le conviene un precandidato metido al medio. 143 días alcanzaron a estar cada uno en sus cargos. Recordemos que Sebastián Sichel fue sacado del Ministerio de Desarrollo Social para ponerlo en el cargo de presidente del Banco Estado, y finalmente Mario Desbordes deja de ser diputado para pasar a ser ministro de Defensa. Pero en 143 días no se perjudica a los lugares en los cuales estuvieron trabajando. Me imagino que 143 días en medio de una pandemia, con muchas
problemas económicos. ¿Qué pasa con el legado de Sebastián Sichel en un Banco Estado, en una continuidad de ese rol? Uno se puede cuestionar lo mismo también con Mario Desbordes. ¿Estuvo equivocado, si es que tenían realmente las aspiraciones presidenciales de antes, haber aceptado este llamado por parte del gobierno? O sea, sí, yo creo que sí, creo que de alguna manera fue arriesgado, por decirlo menos, en términos de tan corto tiempo que finalmente cada uno logró estar donde le correspondió. Es distinto, Sebastián Sichel, o sea, lo sacan de ministro para asumir un cargo que, claro, efectivamente Banco Estado tiene un montón de desafíos que claramente en 140 días son imposibles de generar. O sea, no hay un sello en el banco, digamos, que vaya a dejar, no va a ser el presidente de Banco Estado más recordado. De forma simple, al Pato no le movieron ni una pluma. No, claro, o sea, el Pato era el mismo, tenía el mismo color, digamos, no hay posibilidad, pero sí creo, en el caso de Desbordes, claro, la labor parlamentaria y después llegar a ministro, sí creo que fue un poco arriesgado, sabiendo, bueno, lo que uno nunca sabe también es cuán sinceros fueron ellos también en decirle al presidente eso, pues eso no lo sabemos en definitiva, si fue bajo esa condición, porque también puede haber sido así, es decir, sí, ok, yo asumo esto, pero uno ahí no, esas conversaciones de telefónica no las conoce. Pero alcaldesa, en la política, en el juego de la política, ¿se le puede decir que no a un presidente? Porque se ríe la alcaldesa. Mirando lo que pasó en estos 6 meses, y de hecho yo lo dije, me acuerdo, cuando a Sichel lo mandan al Banco de Estado, yo dije, es la sepultura de Sichel, porque el Banco de Estado, ¿alguien se acuerda de algún presidente del Banco de Estado? No, y probablemente tuvo un rol más importante que todos los que pasaron Sichel. ¿Por qué? Porque le tocó jugar con la apertura de algunas tiendas, con el pago del 10%, entonces tuvo figuración. Claro. Pero básicamente lo congelaron. Y a Mario Desbordes también. Porque recordemos cómo asume Desbordes en defensa, cuando en una crisis política, en julio, a partir de las divergencias en el oficialismo por el retiro del 10%, convocan a las 2 voces más críticas que había en ese entonces del gobierno, que eran del propio gobierno, Andrea Alamán, que se la jugó por el rechazo, de Mario Desbordes, que iba por el apruebo, y que abrió la puerta del retiro. Y a uno lo ponen en Cancillería y a otro en defensa. El de Cancillería ya probablemente ya no tiene chance porque su opción obtuvo un 20%. Entonces de ahí a pensar a ser presidente, o sea, olvídenlo. Y Mario Desbordes no capitaliza lo que había hecho hasta julio y más bien pierde. Por eso digo que parte 6 meses atrás la carrera presidencial. Entonces, si fuera por ello y con el llamado al presidente, ¿se le puede decir que no al presidente porque me juega en contra para mis pretensiones, por ejemplo? O sea, siempre es súper difícil decirle que no a un presidente, sea cual sea, obviamente dentro de una misma coalición. Porque además siempre el presidente te va a llamar a cumplir una misión que nadie más puede cumplir, entonces obviamente que es difícil. Pero yo creo que aquí tiene que haber habido un diseño político, yo no sería tan ingenuo, digamos, a propósito de lo que tú dices de Sebastián Sichel u otro, del mismo Desbordes de dar la señal, en ese momento, dar la señal de un ministro pro, contra, quizás fue un diseño político muy bien elaborado, digamos, porque hoy día... Sí, en cuanto a diseño político puede ser, pero a mí lo que me llama la atención es lo que se afecta, por ejemplo, a la cartera de defensa, a lo que se afecta pero lo que pasa que Estado, porque finalmente son 140 pero días que se pierden. Quizá el gobierno es un cálculo distinto, porque al final dice qué es la cartera o qué es el Banco Estado, sino que lo que está hipotecando de alguna manera son sus figuras políticas de una continuidad de un gobierno que aspira, como todo gobierno, a continuar. Y por lo tanto, yo creo que ahí tú eliges nomás. Si tú eres presidente, si yo me pongo al otro lado y digo, ¿qué haría yo? En ese caso, uno, claro, tiene que sacrificar algo. O sea, en política también siempre hay algo que se sacrifica, y en ese sentido las carteras, tampoco defensa no es el Ministerio del Interior, digamos, o sea, es algo que se puede, digamos, que tiene una continuidad, que nadie va a dejar el sello, el Ministerio de Defensa, digamos, no es el ministerio más importante, o sea, en esta... lo hizo en su momento Michelle Bachelet. Claro, por eso te digo, pero... Mario Desbordes no sale precisamente arriba del tanque como salió No, por supuesto te digo. No era para proyectarlo, no, era para darle un espacio de figuración pública y para además calibrar un gabinete en ese momento que tenía que calibrar. Esto de Alamán y Desbordes no era casualidad, o sea, son las 2 figuras del partido que en el fondo representan los bandos, por decirlo, las alas distintas, para no ponerlo en términos guerreros, pero claramente él asume, o sea, esto tiene un diseño que es absolutamente pensado, acordado, y yo creo que lo acordaron así. O sea, no me lo explico de otra manera, porque por el tan poco tiempo está claro que el diseño era ese. Ahora, recordemos que hace un par de semanas el presidente tuvo duras palabras en un programa de televisión para su ministro de Defensa.
dijo Mario Desbordes, el ministro de Defensa: yo soy el presidente de todos los chilenos en relación a un terreno que estaban viendo qué hacer, que pertenece al ejército. Y ahí exactamente empezaron los rumores de que la relación estaría muy tirante, que en Renovación Nacional esos dichos del presidente habrían caído muy mal y que estarían adelantando su salida finalmente de esta cartera.